pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre, y se preguntaban qué significaba ese poco. No entendemos lo que dicen. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Nos podemos entrar. Ahorita descubrí el estremecimiento del inicio. Y es esto. Pablo se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Si uno se asoma por aquí a otros balcones, ahí ve una catedral muy bonita, ¿no? Muy bonita. Innegable, ¿no? Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Miren que no son cantidades de personas, ¿no? Hace poquito, el carcelero le dijo a Pablo y a Silas cuando se tembló la tierra y se abrieron las puertas de la prisión: ¿qué tengo que hacer, hermanos? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? ¿Y sabe qué estaba haciendo Pablo y Silas a las 12 de la noche? A eso de medianoche dice así la palabra, ¿no? A eso de medianoche, a las 12 de la noche. Estaban cantando himnos mientras estaban amarrados ahí hasta de los pies a la cabeza, con argollas y con argollas en los pies y en el cuello, en el cepo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la gente los escuchaba. Y ustedes saben qué significa escuchar, ¿no? Escuchar es comprender, entender, asimilar, entender, colocar en práctica, ¿no? Porque oír el ruido que pasa por ahí de los cabros, ¿no? Y bueno, y ellos se quedaron ahí. Él se iba a suicidar. No te hagas daño, le dijo. Aquí estamos todos. A pesar de que las puertas están abiertas, se quedaron ahí. Como que el Señor da esa seguridad, como quien dice, no se escapen, porque ahí tenemos un premio. Y el premio es que ese hombre se iba a convertir también con toda su familia. Se bautizó, se lo llevó a la casa, sanó las heridas de Pablo y de Silas. Y yo creo que hasta los remendó los vestidos porque lo habían rasgado. En fin. Entonces, miren, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Es decir, cuando hay destierro, lo mejor que puede haber es destierro. Porque ese destierro para la iglesia que nace, y por qué esa persecución, después de la persecución de Esteban, porque hemos estado hablando de los hechos de los apóstoles, entonces empieza a sembrarse la semilla de la palabra por toda parte, porque van a los diferentes lugares, regiones, aldeas, pueblos y a otras naciones y a otros continentes, pues que llegan a Asia, llegan a Italia, llegan a Grecia,
llegan a todos estos lugares, predicando la palabra de Dios, y los están persiguiendo. Y entonces, cuando los persiguen de un lugar, el Señor ya les ha dicho: cuando los persigan, vayan a otra ciudad. Yo les aseguro que no terminarán de recorrer todas las ciudades hasta que llegue el Hijo del Hombre. Y todavía las estamos recorriendo. Y entonces, hace poquito, los estaba acompañando aquí el padre Óscar de ustedes, y ahora llegué yo también. Pero estos sí son canzones, ¿no? No. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo. Esta es una comunidad muy linda, una comunidad muy bonita, muy mencionada. Una comunidad que está creciendo. Quizá el estremecimiento es eso, porque el Señor llama a los que quieren. Esto no es para todo el mundo, esto es para los escogidos, esto es para gente selecta. ¿Y por qué selecta? Porque no todo el mundo entiende, no todo el mundo discierne, no todo el mundo digiere. Y porque no a todo el mundo se le puede dar sancocho y yuca y papa y plátano, porque no lo digiere. No lo digiere. Sino que ustedes empiezan a comer compotas. A los niños se les da compotas. Y ustedes empiezan a asimilarlas. A asimilar ese alimento espiritual. Esa es la compota, ¿no? La palabra de Dios, empiezan a entender. Y empezamos a entenderla. Entonces, si el emperador Claudio no destierra a esta gente, Pablo no se encuentra con ellos allá en esta tierra. Judío natural del Ponto y su mujer Priscila habían llegado hace poco de Italia, en Atenas, ¿no? Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Y todos los sábados discutía Pablo en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Ahorita estábamos también expresando ese tema de cómo Pablo llega a Atenas, a un pueblo que no cree sino en la razón, que no cree sino en la filosofía, que no cree sino en lo que piensa, pero no creen en Dios. Y vio que eran personas muy espirituales, que eran personas que tenían muchos dioses. Tenían a Afrodita, la diosa del amor, tenían al dios del vino, tenían al dios del sueño, tenían al dios de la fertilidad, a todos los dioses. Y había un altar donde decía: al Dios desconocido. Por ahí se metió Pablo. Ese Dios desconocido es el que yo conozco y el que estoy conociendo, y ese es el que yo vengo a predicarles. Ese Dios es el que vivimos, somos, nos movemos y existimos. El que creó el cielo y la tierra. El que le dio poder a su Hijo Jesucristo, que padeció, murió y resucitó por nosotros. Cuando habló de resurrección, ahí mismo ellos se pararon y me fueron, como quien dice: no. Porque ellos no creían sino en lo circular, es decir, en un círculo vicioso, en la reencarnación. Ellos no creen en la resurrección. Los judíos se escandalizan con la cruz y los griegos se escandalizan con la resurrección. No hay resurrección. Y entonces dice la palabra de Dios, que estábamos proclamando para el día miércoles, que ahí, en ese momento en que el Señor está diciendo por medio de Pablo acerca de la resurrección, todos se pararon y se fueron, pero miren los que quedaron. Entonces, le dijeron: de eso te iremos a hablar en otra ocasión, de la resurrección. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Entonces, oigan, Dionisio, Damaris y algunos otros. Entonces, esto no es para muchos.
El remanente fiel no es para muchos. Por eso habla de remanente, ¿no? La sana doctrina no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Es para los que la entienden, es para los que tienen un olfato, tienen unos ojos ya abiertos y un oído muy afilado, muy fino, que les hace comprender, entender, asimilar, que les permite ver más allá de sus 5 sentidos. Mejor dicho, adquieren un 6º sentido que el Señor les regala. ¿Y a dónde está ese 6º sentido? Ese 6º sentido se llama el sentido de la fe. Así de sencillo. Y por la fe, usted sabe que Jesucristo padeció, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la derecha y viene a juzgar a vivos y muertos y a juzgar a este mundo por medio del fuego. Eso es lo que decimos los exorcistas en esas oraciones de exorcismo. Cuando exorcizamos la sal, cuando exorcizamos el agua, cuando exorcizamos el aceite, cuando exorcizamos a las personas, en fin. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy? Aquellos días dijo a los discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso? Que dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban qué significaba ese poco. No entendemos lo que dice, comprendió Jesús, que querían preguntarle, les dijo, están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco no me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero la tristeza se convertirá en alegría. Y uno dice, ¿por qué llora uno? ¿Por qué llora uno? Ahorita que les voy a colocar a ustedes el manto de la Santísima Virgen María. Entonces, resulté yo por allá en México y vi una procesión de muchas personas que venían trayendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, 700, 800 personas, con rosas, con ramos en la procesión. Y la gente, un domingo, vienen de todas partes de México haciendo peregrinación. Los domingos, eso es una cantidad de personas haciendo peregrinación y la gente de todo el mundo. Pero cuando yo vi a esas personas, es decir, como que el Señor me colocó en contexto con mi grupo de oración y con mis grupos que acompaño por diferentes lugares. Y cuando los vi, yo no sé, me puse a llorar. Iba con 5 personas ahí al lado, iban otras personas, pero ahí cerca de mí, eran como 5 apenas me consolaban, me daban palmadas en la espalda. Padre, ya, no llore más, no llore más. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Quién me pegó? ¿Quién me castigó? ¿No? Son manifestaciones del Espíritu. Son manifestaciones del Espíritu. Entonces, por eso dice el Señor, les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo está alegre. Ustedes estarán tristes, pero la tristeza se convertirá en alegría. Es una emoción. Es una emoción que se siente. Ustedes seguramente lo han vivido. Vertica es más llorona que yo. Es decir, vivimos esas cosas, y es porque nos sumergimos en el Espíritu. Es porque Dios nos toca. Es porque somos muy sensibles. Es porque somos muy espirituales, seguramente. Y es porque somos muy consentidos y muy mimados por Dios. Y entonces Dios nos toca. Y entonces voy a ese lugar. Después de ese lugar voy a un lugar. Yo acompaño hace algunos 6, 7 años un apostolado de los Sagrados Corazones. ¿Y cuál es el apostolado de los Sagrados Corazones? Hacer que la gente se consagre al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús 33 días. Y acompañarlos, confesarlos, hacerles un encuentro, una vigilia, un retiro. En esos retiros, en esas vigilias que yo hacía y que estaban
50, 100 personas, 200 personas. Yo les decía, ¿quiénes se consagraron al Inmaculado Corazón de la Virgen María? Levanten la mano los que hayan, todos que congregaron. 200 personas congregadas. 100 personas congregadas. Todos estaban hablando el mismo lenguaje. Y entonces me voy yo a un salón allí, de lo que les estoy contando, y me encuentro con 500 personas ahí, con camisetas con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María, y con la cruz de Josué en la mano, con dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús, ahí en la manita, escuchando al sacerdote. Y otro de los sacerdotes, el encargado del apostolado a nivel México, confesando una fila, y otra fila esperándome a mí. Y cuando yo empecé a confesar, más lloraba todavía, más lloraba. Y cualquiera que lo vea uno dice, este se enloqueció, este parece un mar de lágrimas, o es de la familia de Lagrimón, algo por el estilo. Y no, y era la emoción de encontrarme con los míos. Entonces, en el avión me han encontrado con una señora, que había venido varias veces a Medellín desde Panamá. Entonces, uno hace esa escala en Panamá, y entonces ella se bajaba en Panamá, iba hablando conmigo en la primera banca. Ve, padre, yo voy mucho a Medellín, usted viene de Medellín, yo voy mucho a Medellín, porque es que mi hijo le han estado haciendo un tratamiento y un padre me ha acompañado mucho, un sacerdote me ha ayudado mucho, un sacerdote que trabaja aquí en Panamá, pero que es de Medellín. Y entonces era una señora así como, digámoslo, con rasgos indígenas. Y el hijo también. Y ella estaba contenta porque el hijo no había perdido las dos vistas, había perdido una y le habían colocado una prótesis. Y entonces va diciendo, gracias a Dios y a la Virgen María, no perdió el otro ojo ya le quedó sirviendo. Y entonces inmediatamente sentí la presencia de la Santísima Virgen María que me dice, estos son los míos y estos serán los tuyos. Estos son los míos y estos serán los tuyos. Eso les digo yo a ustedes hoy también, de la misma manera. Porque la Virgen María me ha recordado nuevamente ese hecho para decirles a ustedes que ustedes son de María. Claro que somos de María. O sea, estos son los míos y también serán los tuyos. Entonces, eso me enorgullece, eso me alegra mucho. Entonces, los animo para que continúen viviendo así de esta misma manera. Cada vez que nos encontremos, van a ir ustedes creciendo en edad, en obediencia, en sabiduría, en bendiciones y gracias a Dios. Y el Señor les va a ir diciendo lo que conviene para sus vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una oración. Y sabe, le estaba contando la historia. La Madre de Dios para sanación del cuerpo y del alma. Grande es tu poder y tu palabra está llena de fuerza, oh soberana de todo. Ayúdame a vencer y a orar por mí para que pueda exaltar tu glorioso nombre ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.